Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos en esta última reunión académica de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia con un tema que se llama trastornos de conducta alimentaria, que muchos de nosotros conocemos, pero que con toda seguridad la doctora Lourdes López Cuéllar, que es pediatra, tiene la subespecialidad en medicina de adolescentes, está como médico del Hospital San Angelín y es vicepresidenta de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. Ella nos va a tratar el tema con lo último que hay y seguro va a despejar muchas dudas. Muchas gracias, doctora, y adelante. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Vamos a dar la última sesión de este año con la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. Gracias a todos por su asistencia y por su interés con esta sesión. La razón de hablar sobre los trastornos de conducta alimentaria, en este caso, cae en relación porque recientemente el 30 de noviembre acabamos de celebrar el Día Internacional de la Acción para el Tratamiento de los Trastornos de Conducta Alimentaria. Por eso es que tenemos este tema en esta ocasión. Los objetivos de esta plática en general son definir los trastornos de conducta alimentaria, tener un panorama epidemiológico de qué es lo que está ocurriendo, hablar un poco sobre la fisiopatología, cómo hacer el diagnóstico, un abordaje y qué podemos hacer en caso de prevención. Entonces, les recuerdo, el 30 de noviembre pasado es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios, siendo que es una situación que es muy importante en el caso del ambiente del adolescente debido a los cambios que tiene propiamente el paciente, propiamente en la edad en la cual tenemos cambios tanto corporales, físicos, sociales, ambientales, psicosociales. Entonces, todo esto nos lleva a que muchas veces nuestros pacientes, nuestros adolescentes tienen factores de riesgo que los pueden llevar a caer en esta situación. ¿Cómo definimos el trastorno de conducta alimentaria? ¿Qué es? El DSM-5 lo clasifica, lo tiene como trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Esto como si se trata de una enfermedad de salud mental compleja y multifactorial. ¿Por qué hablamos de que es complejidad? No quiere decir que sea difícil, sino más bien que se trata de muchos aspectos alrededor de un paciente que todos influyen en la creación de este tipo de trastornos. Uno de ellos es la sociedad. Tenemos una sociedad en la cual tenemos estándares de belleza, sabemos que siempre se ha aceptado una figura, una forma, cierta presentación de una persona, que eso hace que sea un poco más atractivo o más aceptado por todos. Siendo un adolescente en el caso en el cual pasa diferentes cambios físicos, diferentes cambios en su composición como tal, corporal, que hace que estos, al principio si yo era una persona que no tenía a lo mejor cierta estatura, cierto peso, cierta aparición de caracteres sexuales, los secundarios, senos, la situación de la distribución de la grasa corporal, musculatura, pues esto de alguna manera conforme voy evolucionando voy viendo cómo se comparte con mis pares y cómo va siendo el cuerpo o cómo va siendo la imagen que va siendo aceptada por mi sociedad. Entonces puedo aquí tener cierta influencia y decir, bueno, esto me puede crear cierta insatisfacción con mi imagen corporal o con la imagen que estoy representando al mundo. Y por lo tanto me puede generar una preocupación por mi peso, por mi cuerpo, o por tanto también qué es lo que consumo y qué me puede llevar a tener este control de peso. Por lo tanto, la comida. ¿Qué va mucho también? De acuerdo a lo que tenemos con la sociedad o los valores que se nos imponen, esto me puede llevar a mí a pensar, bueno, mi persona tiene cierto valor frente a los demás de acuerdo a lo que yo soy, de acuerdo a lo que los demás están aceptando o a lo que los demás aceptan como normal, como bueno, como sano. Entonces, esta valoración personal puede caer en diferentes aspectos que me puedan tener mayor o menor autoestima, mayor o menor ponderación con respecto a mí mismo por los demás.
De acuerdo a esto, también al ser un adolescente o al no tener a veces la información suficiente o no tener algunas decisiones, más bien la capacidad de toma de decisiones, a veces lo que se hacen son uso de medidas no saludables para el control de peso, de acuerdo a lo que pues puedo encontrar, puedo leer o me pueden llegar a compartir algunas personas o lo que yo creo que es adecuado o que es correcto para mí. Por lo tanto, esto me puede llevar a un deterioro psicosocial y físico, que al final me puede llevar nuevamente a encajar o no con mi sociedad y por lo tanto crear todo un círculo vicioso con respecto a todos estos aspectos que les estoy comentando. ¿Qué ocurre con la sociedad? Actualmente tenemos una cultura de la delgadez. Mientras más delgada sea una persona, mejor se ve. Esto, sobre todo, reforzado por lo que tenemos en publicidad o lo que algunos pares aceptan como lo que es adecuado. Últimamente ha habido muchos movimientos con respecto a la autoestima y con respecto a la parte corporal de aceptarse como es una persona, en la cual si uno no es precisamente el estándar de belleza, pues uno puede estar de todas formas adecuado o ser una persona que es propia para el ambiente o que puedo llegar a tener cierta importancia en la sociedad. Pero eso no quita que en ciertos aspectos o en ciertas partes todavía tengamos esta cultura. Y no solamente hablamos a lo mejor de áreas que son o niveles socioeconómicos altos. Esto se afecta en cualquier extracto social, en cualquier aspecto, en cualquier adolescente, en cualquier persona que pueda estar expuesta a este tipo de publicidad o que los pares sean los que me están influenciando, a que yo también pueda tener esa cultura. Entonces, también otra situación importante, a lo mejor aquí hablándolo de la sociedad, una parte es la familia. Tenemos familias o tenemos áreas de esta parte de esta red social, de esta red de apoyo, en la cual la familia también puede llegar a ser un centro en el cual la persona o el individuo se ve afectado de acuerdo a que si no es aceptado por su familia, de acuerdo a su composición o de acuerdo a su forma corporal, pues va a sentir cierto desprecio y disminución en su autoestima y por lo tanto, pues no, digamos, como una persona que no puedo encajar en esa parte, puedo llegar a sentirme desplazado y por lo tanto tratar de solucionar esta forma a lo mejor no de la situación más saludable posible. Hablando de números, tenemos una prevalencia a nivel mundial estimada de 3.4% en el 2000 y si se dan cuenta prácticamente se ha triplicado para el 2018 a 7.8% de personas que están afectadas por algún trastorno de conducta alimentaria. La Organización Mundial de la Salud refiere que en adolescentes principalmente están afectados entre los 15 y los 19 años, al menos de los pacientes adolescentes, al menos un 1% ha sufrido anorexia nerviosa, un 4.1% bulimia nerviosa y un 14% un trastorno de conducta alimentaria no especificado. Vamos a hablar un poquito después de qué son estos tipos de trastornos de conducta, pero si vemos una buena parte de nuestra población puede estar afectada por algún tipo de trastorno de este tipo. En México se estima que del 2019 al 2021 se han presentado al menos 22,000 casos por año de algún trastorno de conducta alimentaria. De todos estos, los más afectados son mujeres, pero no dejamos de lado que al menos un 10% de los hombres también han sido afectados en algún momento por algún trastorno de conducta alimentaria. De estos, solamente 25% de los casos recibieron atención. Una cuestión importante, y hablando del adolescente, es que este trastorno de conducta alimentaria se puede volver en un factor importante de morbimortalidad, mortalidad hablando, en el que todos estos casos, al menos el 10% de las personas con trastorno de anorexia nerviosa han tenido un intento de suicidio y bulimia nerviosa, al menos un 17% han intentado o han tenido algún intento de suicidio. De estos, imagínense que si de esta parte solamente 25% recibieron atención médica o alguna atención especializada para ayudarles con el trastorno, al menos tenemos un 75% de los individuos que todavía no tienen un trastorno, no tienen un diagnóstico o que no tienen algún tipo de atención y por lo tanto no han podido tener alguna solución con respecto a esto. Hablando de fisiopatología, porque en esta parte también consideramos que tenemos factores biológicos, factores neuroendocrinológicos, cierta predisposición genética y volviéndolo
nuevamente a la situación de un problema complejo, tenemos muchas situaciones que participan en este tipo de trastornos. El cuadro que les presento está enfocado un poco más hacia anorexia nerviosa, pero tiene muchos factores que son comunes entre la bulimia o los otros trastornos de conducta alimentaria. Hablando de esto, los factores biológicos o los factores neuroendocrinológicos, que es donde quiero poner ahorita atención, podemos encontrar alteraciones tanto en el eje hipotálamo-hipófisis, puede ser hipotálamo-hipófisis gonadal, hipotálamo-hipófisis, cortisol, o los órganos endocrinos en general, o alguna bioquímica, o la neurobioquímica que estemos aquí afectándonos. En el caso de que en el pacientes que tienen algún trastorno de conducta alimentaria, pueden llegar a tener valores variables, más bien aumentos variables de cortisol por el aumento de la liberación de corticotropina, que está estimulada por la hormona liberadora de corticotropina. Esto puede conservar el ciclo circadiano, pero con algunos pulsos secretores aumentados que no se regulan por el feedback negativo del cortisol. Entonces, llegamos aquí a tener un hipercortisolismo que mete al paciente en cierto estado también de lisis o de estrés metabólico. Al menos la mitad de los pacientes aumentan los valores de hormona de crecimiento, pero tienen una disminución de los valores de factores, de IGF-1. Este mecanismo, aunque es una adaptación para que favorecer la lipólisis, vamos a encontrar que la hormona de crecimiento puede llegar a tener una acción moderada porque las hematomedinas o las IGF se metabolizan a través del hueso y grasa y músculo, y por lo tanto, si tengo disminución de esta masa a nivel corporal, pues el valor más bien la acción de hormona de crecimiento va a estar disminuida. A nivel tiroideo vamos a tener el síndrome de una trillotironina baja con una tirotropina y una tironina normal, lo que quiere decir que esto también va a aumentar los valores de T3 reversa y por lo tanto vamos a tener una disminución en el consumo de energía y una disminución en el metabolismo general. Nos puede llevar también a trastornos de hipercolesterolemia, alteraciones de neurotransmisores que son los que participan principalmente en la regulación de la homeostasis energética, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Ojo con estos, que son los que pueden llegar a tener cierta parte también en la interacción de los circuitos de satisfacción y los circuitos de recompensa adecuados, y también en los sistemas de colecistoquinina, grenina, leptina, adiponectina, neuropéptido Y y péptido YY, que son los péptidos que se pueden encontrar para el control de la ingesta. Entonces, teniendo esta alteración de los neurotransmisores, tanto mi factor de respuesta adecuado como mis feedback, en el cual puedo controlar mi ingesta, están completamente vueltos un caos. Entonces, aquí me va a traer el resto de los signos y síntomas que puedo tener en cierto punto también en afectación psiquiátrica o afectación física. Como una parte anexa, hablando también en las alteraciones neuroendocrinológicas, podemos llegar a tener una disminución en la actividad pulsátil de las GnRH y por lo tanto cambios a nivel puberal o así cambios en las presentaciones de algunos cambios a nivel de órganos sexuales. Entonces, si ven, esto se vuelve también complejo teniendo una base neuroendocrinológica, pero siendo respaldada o siendo reforzada por todo lo que podemos encontrar en el exterior de un individuo. Los trastornos alimentarios y la ingestión de alimentos, la DSM-5 los clasifica en diferentes tipos. Tenemos el diagnóstico de PICA, trastorno de rumiación, trastorno de evitación o restricción de la ingestión de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y otros trastornos alimentarios de la ingestión de alimentos especificados y no especificados. Nos vamos a enfocar principalmente en esta plática anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón y los otros trastornos alimentarios que son más frecuentes en adolescentes. No quiere decir que los otros no se presenten, pero estos son los que al menos de forma epidemiológica hemos encontrado mucho más frecuentemente. Los criterios de la DSM-5, al menos por anorexia nerviosa, quería poner en claro los criterios como los mencionan, porque es importante tener algunos puntos a considerar. Digamos, en el caso de la anorexia nerviosa, la DSM-5 refiere que es una restricción de ingesta de energía en relación con los requerimientos, lo que va a llevar al final a un peso corporal significativamente bajo tanto para edad, sexo, etapa de desarrollo y salud física del paciente.
¿Esto qué quiere decir? Que si tengo en alguna forma un paciente que está obeso y restringe alimentos, tengo que estar viendo en particular qué tipo de criterios está reuniendo. En el caso de niños o adolescentes, el peso significativamente bajo se refiere a un peso que es menor que el peso normal mínimo o menor que el peso mínimo esperado. Esto hablando en percentilas, percentila 3, percentila 10. Otro criterio es el miedo intenso a aumentar de peso o engordar o un comportamiento persistente que interfiere con el aumento de peso, a pesar de que el paciente tenga el peso significativamente bajo. Entonces, son pacientes que están muy renuentes a aumentar peso o que están constantemente controlando este factor, controlando esta situación, porque tienen el miedo o tienen la ansiedad de llegar a sobrepasar ese límite. También es el trastorno en la forma que se experimenta el peso o la forma del cuerpo. Esto influencia debido a la autoevaluación que puede tener un paciente la mayoría de los adolescentes que llegan a tener este trastorno tienen un reconocimiento nulo de la severidad del peso que pueden llegar a tener. Entonces son pacientes que no consideran que se están teniendo un peso bajo y que para ellos requieren todavía pérdida constante de peso, porque no es congruente su imagen corporal con la que ellos perciben afuera en el espejo. La DSM-5 también pide que designemos un subtipo de pacientes con anorexia nerviosa, siendo de dos tipos. Tipo restrictivo, en la cual durante los últimos 3 meses en los que se evaluó un paciente, el paciente no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, pero la pérdida se logra principalmente a través de dieta, ayuno, ejercicios o una combinación de todos estos métodos. Sobre todo este tipo de pacientes son aquellos que tienen un tipo de personalidad que es muy estricta, que son de alguna manera que pueden considerarse disciplinados, pero llegan a hacerlo de una forma exagerada, en el que llegan a contar calorías, llegan a hacer ejercicio, incluso a pesar de tener lesiones, o llegan al sobreentrenamiento en este tipo de situaciones. El tipo de atracones y purgas es que el paciente durante los últimos 3 meses de que es evaluado tiene involucrados episodios recurrentes de atracones o conductas de purga, pudiendo no ser tanto como en el tipo restrictivo, que el tipo restrictivo más bien se nota que es de tipo incluso en el que restringe otro tipo de actividades, incluso puede ser como que limita sus actividades de recreación, puede limitar actividades que le hagan sentir bien, actividades que le satisfagan o otro tipo de actividades, llegan a tener horarios muy controlados. Pueden llegar a ser personas que limiten mucho incluso en otros aspectos su vida. Los tipos de atracones o purgas pueden tener momentos en los que pueden tener conductas de compensación como los atracones y por lo tanto vómitos o mal uso de algunos otros tipos o tratamientos para la baja de peso. También con esto, la DSM-5 refiere que tenemos cierta severidad de acuerdo al índice de masa corporal con el que nos estemos dando o más bien con el que estemos evaluando al paciente, siendo de un peso corporal levemente severo, moderadamente severo, severo o extremadamente severo, yendo desde un índice de masa corporal mayor a 17 o menor a 15. Este caso sí puede ser aplicable a adolescentes, sobre todo aquellos que ya han finalizado crecimiento, porque ya sabemos que el índice de masa corporal ya puede ser mucho más estable. Pero en otras ocasiones, de acuerdo a las percentilas, pues tendríamos que considerar percentilas 3 o las desviaciones Z mucho menores o las desviaciones estándar menos de 3. En el caso de la bulimia nerviosa, también tenemos criterios, como los episodios recurrentes de atracones, que están caracterizados por 2 situaciones. 1, que se coma dentro de cualquier periodo en 2 horas una cantidad de alimentos que es mayor a la que comería una persona normal en el mismo periodo de tiempo y en situaciones similares. Me refiero a que todos podemos llegar a algún momento en tener un ayuno prolongado, a lo mejor 12 horas, 16 horas por alguna situación, pero todos vamos a llegar a tener cierta ingesta de alimentos o cierta combinación de alimentos que nos va a ayudar a nuestro balance energético y
que nos haga llegar a un periodo de satisfacción. En el caso de los pacientes que tienen bulimia, sobrepasan este límite. Y la sensación, sobre todo por la sensación de que no pueden dejar de comer o controlar o cuánto es lo que se está comiendo, porque tienen la necesidad de recuperar lo que están en algún momento perdiendo. Esto después lleva a comportamientos compensatorios inapropiados que son recurrentes para evitar el aumento de peso. O sea, recupero mi energía, pero la trato de eliminar inmediatamente por alguna sensación de culpa o por alguna situación también a nivel mental que me haga sentir que esto no es adecuado. Entonces, puedo presentar vómito autoinducido, uso de laxantes, diuréticos, otros medicamentos, el ayuno o un ejercicio excesivo. En caso también pueden presentarse atracones, o comportamientos compensatorios inapropiados que ocurren al menos una vez a la semana durante 3 meses. Este periodo es el que nos va a dar la mayoría del diagnóstico. La autoevaluación no se justifica o está injustificadamente influenciada por forma y peso del cuerpo. O sea, es una persona que a pesar de que lo mismo puede llegar a tener un peso adecuado o un peso bajo, no coincide con mi imagen mental, con la que yo tengo frente a mí o la que yo considero para mí. Esta alteración no ocurre exclusivamente en periodos de anorexia nerviosa. Podemos llegar a tener alguna parte de mezclas o trastornos conducta que puedan estar también como mezclados entre sí. Hay que especificar en el caso también, dice las DSM-5, si son pacientes que tienen remisión parcial, que después de que se cumplieron previamente algunos criterios, no se ha cumplido después durante al menos un periodo más de 3 meses. O la remisión completa es de que después de que se hayan cumplido los criterios, ninguno de ellos se ha vuelto a cumplir dentro de un periodo prolongado de tiempo. Los casos también pueden estar graduados por severidad, en el cual leve es un promedio de 1 a 3 episodios compensatorios de conductas compensatorias por semana, moderado en el que los episodios ocurren de 4 a 7 ocasiones, severo de 8 a 13 episodios y en el extremo más de 14 eventos de conducta compensatoria, al menos por semana. En el trastorno por atracón, el atracón se asocia o se define como un periodo en el cual se asocia a comer rápidamente, sin hambre, hasta sentirse incómodamente lleno y o con depresión, vergüenza o culpa por haber consumido esta cantidad de alimentos. En ausencia de otros comportamientos compensatorios, esto puede llegar a ocurrir al menos una vez por semana durante 3 meses. Esto también se considera un momento en el cual mi paciente puede estar diagnosticado como un trastorno de alimentos. Otros trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos son algunos que no cumplen criterios de las otras categorías, pero tienen comportamientos específicos como las que ya se comentaron, que son la restricción de la ingesta, las purgas y los atracones. Estas son las características clave que nos van a hacer pensar que el paciente tiene un trastorno de conducta alimentaria o de ingestión de alimentos, pero puede ser de tipo atípico, como en el caso de la anorexia nerviosa atípica, la bulimia nerviosa de frecuencia baja o limitada, el trastorno por atracones de frecuencia baja o limitada, que son cantidades pero menos como si fuera una leve, un trastorno purgativo en el cual utilizo purgas pero no tengo algún otro tipo de conducta, o el síndrome de ingestión nocturna de alimentos, que esto en el caso de pacientes adolescentes puede llegar a ser confuso porque algunos adolescentes debido a su periodo de crecimiento pueden llegar a presentar hambre y eso que los despierta en la noche y los haga llevar a consumir algún alimento en la noche. Pero tendríamos que considerar ahí entonces la cantidad de ingesta, cómo se presenta esta ingesta y si no considera en algún punto como la parte del atracón y que sea compensado en otro aspecto por ayunos durante el día o ejercicio intenso o alguna otra actividad que involucre ese atracón, ese trastorno. ¿Quiénes son los más afectados? Estamos hablando de los adolescentes, pero se ha encontrado también que hay pacientes que pueden llegar a presentar algún trastorno de conducta alimentaria a partir de los 5 años de edad, pudiendo llegar a cumplir criterios de DSM-5. No quería hablar tanto, como decíamos, de la pica o de los otros trastornos, porque estos pueden tener una base fisiopatológica diferente que puede ser más vista en pacientes preescolares o algunos escolares, que sabemos que la pica puede ser pues dirigida más hacia la cuestión de una anemia. Pero
En el caso de los pacientes o los criterios de anorexia de trastorno de conducta alimentaria, como ya los vimos, hay pacientes que a partir de los 5 o 6 años de edad ya están afectados debido a lo que pueden encontrar en publicidad. Hablando un poquito de eso también, redes sociales o la interacción que pueden llegar a presentar en Internet con toda la información que les bombardea o todo lo que pueden llegar a recibir en este aspecto. Sabemos que Internet es muy grande. Un adolescente ahorita, más bien esta generación Z ya son nativos digitales, siempre lo hemos comentado y siempre lo hacemos como muy patente de que los chicos nacen ya con un dispositivo electrónico que es muy fácil de controlar para ellos. Entonces esto les lleva a que Internet es un universo y que es muy vasto para toda la información que quieran encontrar y por lo tanto son susceptibles de recibir información o estar bombardeados de información por todos lados. Aún con eso, se distingue que al menos la anorexia nerviosa, el pico de presentación va entre los 15 a 19 años. La bulimia nerviosa se presenta sobre todo en la adolescencia tardía, en el cual ya la mayoría de mis cambios físicos ya están consolidados o llego a tener ya el punto en más el proceso de la aceptación a nivel corporal, en el que digo, bueno, pues voy a hacer algo para modificar o qué es lo que tengo que hacer. El trastorno por los atracones hay 2 picos, pero se encuentra principalmente que se presenta a los 14 años o también entre los 18 y los 20 años. No hay una distinción tanto en edades, pero se ha encontrado que estos son 2 momentos en los que se presenta principalmente. Hablando la relación entre hombres y mujeres, se ha encontrado que principalmente están afectadas las mujeres, pero en diferentes estudios se ha encontrado que puede ser relación de 3:1 hasta 18:1. ¿Qué quiero decir aquí también? Poner atención en que de todas maneras en el sexo masculino llegamos a tener pacientes que están afectados por este tipo de trastornos. Entonces, no porque la mayoría de la sociedad esté enfocada hacia lo que es aceptable para una mujer, eso también lleva a que al hombre está teniendo también otros estándares que están siendo impuestos y qué es lo que tiene que considerarse adecuado para una persona. ¿Cómo se presentan? Tenemos diferentes alteraciones conductuales que puede ser el hecho de, bueno, una restricción en los alimentos, rechazo a la ingesta o lo que es como la limitación a la ingesta de algunos alimentos, pudiendo explicarse de que está uno satisfecho, de que no tiene hambre, o tratar de hacer alguna conducta compensatoria, como comentaba con los atracones, el caso de los vómitos autoinducidos. Muchas veces algunos pacientes, algunos adolescentes aprenden a contar calorías, que no es una cuestión, digamos, meramente como mala, pero al momento en el cual se vuelve una obsesión el estar contando y tener cierto límite de calorías, pues también nos llega a crear ese trastorno y este problema. Muchas veces, muchos adolescentes van a estar en control constante de peso o constante en medidas o constante con respecto a la ropa o a las actividades que se realizan para tratar de llevar ese control estricto, lo que les comentaba un poquito de acuerdo al trastorno restrictivo. Son pacientes que están muy limitados a sus actividades y que pueden llegar a hacer ejercicio o presentar una vigorexia por la cuestión compensatoria. Pero siempre y cuando veamos a un adolescente que presente algún trastorno o algún paciente que tenga un trastorno en el cual limita la ingesta de alimentos o vemos que está constantemente preocupado por peso, constantemente preocupado por medidas o que incluso ha llegado a alterar sus actividades, su patrón de sueño, sus actividades normales o su patrón incluso escolar de presentación. Lo que podemos tener ahí es una sospecha de un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, por esto es importante conocer a nuestros pacientes, a nuestros adolescentes en todos nuestros aspectos. El mismo adolescente, la misma conducta que puede tener en la escuela y cómo se siente allá y la interacción con sus pares y todo lo que puede llegar a presentarse o también cómo se comunica con los demás, cómo se comunica con su familia, cómo se comunica o más que nada lo que quiero comentar también es que al adolescente lo tenemos que escuchar y lo tenemos que observar. Entonces, aquí mucho con nosotros es abrirnos y ver en sí qué es lo que está ocurriendo y tratar de ser, tener una apertura con ellos para detectarlos prontamente. Entre los síntomas psicológicos son pacientes que se presentan irritables,
tiene una disminución del ánimo, llegando a tener incluso un aplanamiento emocional o ciertos eventos de tristeza o incluso depresión, ansiedad, tiene una tendencia en el aislamiento. Son pacientes, son individuos que tienen una autocrítica muy fuerte, que tratan de tener un estado de perfección en todo lo que hacen, en todo lo que realizan. Se exigen demasiado este tipo de pacientes. También pueden llegar a tener una dificultad para concentrarse, esto basado en dos cosas. Uno, tanto como los trastornos neurológicos que propiamente puede llegar a tener el paciente por la baja ingesta y y la disminución de energía y el bajo aporte de calorías, que pues obviamente eso repercute a nivel de los neurotransmisores y por lo tanto lo que hablábamos un poquito de la disminución del metabolismo. Y otra es que tienen la dificultad para concentrarse porque están más enfocados hacia la pérdida de peso o hacia su imagen corporal que las otras actividades que están realizando. Muchos de ellos pueden llegar a tener una conducta suicida debido a que como no alcanzan el estatus o no pueden llegar a la imagen que para ellos es la satisfactoria, pues sienten que entonces lo demás ya no tiene valor. Entonces, son pacientes que pueden llegar a tener una conducta de este tipo, una situación de autolisis. Hablando en el aspecto médico, tenemos muchos signos y síntomas que nos pueden hacer sospechar o que tenemos que tener pendientes con un paciente que tenga este tipo de trastornos. En forma general, el peso es fluctuante. Si yo peso a un paciente ahorita y lo peso en 2 semanas, voy a encontrar que bajó muchísimo peso, lo cual me puede hacer pensar incluso en cuestiones malignas o en otro tipo de trastornos generales que pueda ser de tipo a lo mejor oncológico. Pueden llegar a presentar retraso en el desarrollo puberal. Recordemos que para tener el desarrollo puberal se requiere cierta masa muscular y cierto porcentaje de masa grasa. Entonces, si disminuyo mi masa grasa, pues por lo tanto, altero mi patrón normal de desarrollo puberal. Pueden presentar fatiga, debilidad, mareos, síncopes, intolerancia al frío, una atrofia muscular, una atrofia de mamas o como tal trastornos neurológicos, sobre todo en pacientes adolescentes en los cuales se desarrolla la madurez neuronal y tenemos tenemos el evento de la poda sináptica. Si no tengo los nutrientes suficientes con los cuales puedo desarrollar mi sistema neurológico, puedo llegar a tener afectaciones irreversibles o reversibles, como incluso algunos que están ligados a la hipovitaminosis, que puedo recuperar o no dependiendo de mi tratamiento. Entonces, el trastorno puede tener de base toda esta fisiopatología. A nivel dermatológico, que puede ser lo que algunas veces es como mucho más llamativo, puede presentarse caída de cabello, uñas quebradizas, el signo de Russell, son las callosidades en nudillos debido al vómito autoinducido, que son por las lesiones que tienen en los dientes, en los nudillos. Quiero presentarles ahorita lo que ocurre un poquito a nivel, a nivel de la boca. A nivel cardiorrespiratorio pueden presentar disnea, dolor torácico, palpitaciones, bradicardia, hipotensión, ortostatismo o algunos cambios en el electrocardiograma, que son como los trastornos en el QT, que pueden llegar incluso a derivar en arritmias. A nivel gastrointestinal pueden llegar a tener laceraciones orales, erosiones del esmalte dental, regurgitación, pirosis, úlceras gástricas, por lo mismo hematemesis, presentar eventos de saciedad precoz, de un dolor abdominal inespecífico o incluso constipación. Estos son los tipos de erosiones que podemos llegar a encontrar en la superficie de los dientes, siendo desde una forma leve hasta una forma severa. Esto también probablemente dado por trauma debido al vómito autoinducido o el constante exposición al ácido gástrico. Otra cuestión también es de que muchos pacientes que tienen este tipo de trastorno de conducta alimentaria constantemente están teniendo conductas de rumiación, tratando de tener un efecto de satisfacción a nivel de la masticación, que es el hecho de, bueno, puedo consumir chicles sin azúcar por periodos prolongados y esto mismo me va a traer alteraciones a nivel dental. Otros signos y síntomas, al menos en el nivel óseo o hematológico, pueden encontrar anemia, leucopenia, trombocitopenia, osteopenia, osteoporosis y retardo del crecimiento como tal, encontrando entonces personas con talla baja.
A nivel electrolítico puedo encontrar hipocalemia, hiponatremia, hipofosfatemia, hipocalcemia, hipocloremia, alteraciones en el zinc también, en el magnesio. A nivel renal voy a tener un aumento de la urea, de la creatinina, llegando a presentar incluso liguria, anuria o alguna falla renal de diferentes grados o llegando a la insuficiencia renal crónica. Y a nivel endocrino podemos encontrar amenorrea o síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, hipercortisolismo o síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Viendo todos estos aspectos, hay una cosa importante. Muchas veces los adolescentes llegan a consulta debido a que son forzados por los padres o forzados por el tutor o forzados por el cuidador primario o incluso por algún amigo, debido no tanto al trastorno como tal, sino más bien a algún signo o síntoma agregado, como los que estábamos viendo ahorita. Probablemente acudan más a consulta a nivel dental porque tienen trastorno en los dientes. Aquí hay que averiguar qué hay de trasfondo. Pueden llegar a consultar, sobre todo en el caso hablando de las mujeres, porque presentan ciclos menstruales irregulares, dolorosos o incluso la menorrea como tal. Entonces, lo que desencadena más el apoyo, más bien la solicitud de atención médica, no es el trastorno como tal, son signos o síntomas secundarios a. Entonces, eso lo que nos lleva es al final que uno como médico tiene que estar con la atención puesta en que probablemente lo que estemos viendo más bien es una cuestión secundaria y que la razón esté en otro lado. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico entonces? Los criterios, como ya lo revisamos, ver estar pendiente de signos y síntomas, aunque lo dirijo a los adolescentes. En otras edades, lo que platicábamos un poquito entre los 5 años a los 10, que son etapas diferentes de lo que estamos abordando ahorita, hay datos indirectos, como los que platicamos algunos signos y síntomas que estaban ahorita, o los datos indirectos de que el paciente se está volviendo aislado o que tiene alguna fijación por algún tipo de imagen en particular o con alguna fijación con respecto a los alimentos o pueden llegar a tener rechazo de algunos. Entonces eso también nos puede hablar de eso. Hablando de la diferencia de sexos, los hombres pueden no tener tanto el trastorno con respecto a la pérdida de peso, sino más bien a la ganancia de musculatura. La musculatura, por lo tanto, tiene que estar compensada con la masa grasa que tengo a nivel corporal. Entonces, puedo tener más el trastorno en hombres, que puede ser el típico, en el cual bajo peso, bajo grasa, bajo músculo, bajo masa magra, o como tal, algún hombre que tenga la insistencia en aumentar la musculatura. Eso también me puede hacer pensar en un trastorno de conducta alimentaria, a lo mejor de tipo restrictivo, que haga que el paciente esté mucho más apegado a algún tipo de rutina o algún tipo de tratamiento dietético para llegar a su objetivo. En el caso de las mujeres es más evidente hacia el peso, pero también podemos llegar a presentar en otros aspectos. Ahora, también hay que considerar que un paciente puede estar migrando o puede estar yendo entre diferentes trastornos de conducta alimentaria durante su vida, durante su evolución. Entonces, aunque yo tenga un diagnóstico a lo mejor de anorexia nerviosa, puede ser un paciente que después se convierte en una bulimia nerviosa o que regrese a un trastorno no especificado o que regrese a un trastorno por atracón. Entonces, eso lo que me lleva es a que si tengo un paciente y lo estoy teniendo en abordaje, considere yo que probablemente me va a cambiar el tipo de panorama que estoy teniendo o el tipo de conducta que esté llevando. Entonces, eso me lleva a abrir un poco más y decir, ok, tengo que explorar otros aspectos y ser un poco más abierto. Tengo que hacer mucho más exploración de qué es lo que está pasando. El tratamiento es uno de los tratamientos un poco más como complejos que se pueden llegar a tener, debido a que podemos tener participación de muchas disciplinas y que podemos llegar a tener atención en agudo o a nivel crónico. El tratamiento sobre todo es multidisciplinario, tiene que estar enfocado hacia el paciente y a una red de apoyo, en particular la familia. Tengo que hacerlo de forma personalizada, tengo que estar viendo qué aspecto tiene cada paciente, qué es lo que está llevando, qué es lo que tiene de base esa persona que lo lleva a tener este trastorno. Esto principalmente son tres aspectos los que los pueden llevar. Uno es pediatría,
ya sea un médico pediatra, un especialista en adolescencia, o en el caso de enfermeras que puedan llegar a tener también la sensibilización ante este tipo de trastornos, porque son quienes pueden incluso tener una mayor apertura o una mayor sensibilidad a este tipo de trastornos debido al proceso enfermero que realizan. Entonces, no es solamente eso, hay que dar nuestra participación a nuestros compañeros de enfermería, que en muchas ocasiones son quienes se dan cuenta de los pacientes, de qué es lo que está ocurriendo ahí. En especial, sí son pacientes hospitalizados, pero eso no quita que si tenemos pacientes en consulta externa, en algunas instituciones también nos puedan ayudar en ese aspecto. Entonces, eso nos lleva también a una atención con psicología o con psiquiatría, siempre yendo de la mano entre todos. Y muy importante aquí, es como el pilar entre todo, por nutrición. Un nutriólogo que nos pueda estar asesorando, que pueda estar teniendo la comunicación y la evaluación constante con el paciente. Esto que también al punto de tratar comorbilidades que puedan estar derivadas de este tipo de trastorno. Entonces, puedo llegar a tener una participación de muchos otros aspectos, pero aquí lo importante y lo que quiero que se quede patente es de que tiene que estar enfocado al paciente, a la familia o a la red de apoyo que tenga este paciente. Si no tenemos la red de apoyo también dentro de nuestro plan, lo más probable es que el tratamiento que demos puede llegar a fallar. En el caso del tratamiento a nivel médico, esto vamos principalmente a atención a signos y síntomas, podemos llegar a ser quienes den el diagnóstico, pero quería hablar en particular de algunos criterios de hospitalización que, aunque hablamos de trastorno de conducta alimentaria, podemos llegar a tener eventos agudos en los cuales un paciente requiera hospitalizarse de urgencia. ¿Qué son qué casos? Una desnutrición severa, que esté con una deshidratación severa, una alteración electrolítica que me esté dando algún tipo de repercusión, arritmia cardíaca, algún dato de inestabilidad hemodinámica como bradicardia, hipotensión, cambios ortostáticos, una alteración en crecimiento o en el desarrollo, fracaso en tratamiento ambulatorio, o sea, puede ser de que mi paciente esté en tratamiento dietético, esté en tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, y aún con eso no estamos teniendo el avance adecuado, entonces necesito hospitalizarlo para poder ser un poquito más acucioso en lo que estoy haciendo. El rechazo agudo a la alimentación, o sea, puede ser de plano de no estoy teniendo ningún tipo de alimentación durante unos días, entonces es un paciente que se nos puede llegar a descompensar fácilmente. Atracones o purgas incontrolables, porque al menos en un ambiente hospitalario podemos llegar a controlar esa parte, que tenga alguna complicación médica, como los que hemos tratado, emergencias psiquiátricas agudas, lo que hablábamos un poquito de los intentos de suicidio, o alguna comorbilidad que pueda interferir con el tratamiento y que requiera en ese momento atención. Si tengo una falla renal, pues necesito darle atención a esa falla renal. Si tengo una fractura por osteopenia, pues, osteoporosis, necesito darle tratamiento en ese aspecto. Entonces, lo que me habla es de que ya está avanzando tanto este paciente que requiero mejor tenerlo en un ambiente controlado, que puede ser el caso de hospitalización. Y por eso es aquí donde hablaba de la parte de la importancia de enfermería, que son quienes nos pueden ayudar en ese aspecto, en su proceso enfermero, a tener un diagnóstico o un control mucho más accesible con nuestro paciente, o crear un ambiente mucho más abierto con ellos. Nutrición, hablemos de nutrición. Los compañeros nutriólogos, muy importante su labor. No hay que minimizar en este aspecto, que es el alcance que pueden llegar a tener. Es muy importante estar en comunicación constante con ellos y tener un nutriólogo al menos que pueda estarnos asesorando, que pueda estar teniendo este paciente, y también por la parte de ellos que estén sensibilizados a la atención de pacientes adolescentes, porque sabemos que el adolescente de por sí es una persona que puede ser difícil por los cambios que tiene, por todo lo etéreo que puede llegar a ser y lo variable que es. Entonces, mientras mejor apertura o mientras mejor sensibilidad tengamos ante estos pacientes, va a ser mucho mejor. Entonces, nutrición se va a encargar sobre todo de la corrección del aporte calórico y del aporte de otros aspectos nutricionales, y esto en particular porque nos va a ayudar a establecer un manejo saludable y flexible de la alimentación. Es muy importante en este caso decirle a los pacientes que no es un régimen estricto, que puede ser muy abierto, que puede ser muy flexible, pero la forma en la que lo presentemos y la forma en la que hagamos partícipe a nuestro paciente, que aquí nutrición no se puede apoyar mucho, nos va a llevar mucho más al éxito, o nos puede llevar a un fracaso en el tratamiento.
A nivel psicológico o de psiquiatría, el tratamiento se va a enfocar sobre todo a la adherencia al tratamiento. ¿A qué me refiero? Si estamos teniendo situaciones en la cual, bueno, requiero un tratamiento farmacológico para tratarle alguna de las alteraciones, no necesito vitamina, necesito corregir anemia, necesito tratamiento para insuficiencia renal o tener consultas frecuentes para ver lo del peso, pues necesito a alguien que me apoye con la adherencia a ese tratamiento. También a ese nivel se es mantener al paciente motivado a que tenga un peso saludable y ayudarle a continuar en esa motivación y que pueda comprender cuál es el objetivo y que al final todo se logra para que sea una situación saludable. Entonces, en este aspecto también psicología nos puede ayudar tanto al paciente como a la red de apoyo, como al equipo de tratantes, para comprender los problemas que puedan estar en trasfondo. Muchos trastornos de conducta alimentaria se pueden asociar a maltrato infantil, se pueden asociar a abuso sexual, se pueden asociar a otro tipo de eventos traumáticos que pueden ocurrir en la vida de un niño, el bullying, todo. Entonces, eso al final, si podemos también tratar la base de ese problema, pues va a ser mucho más sencillo o va a ser el tratamiento mucho más completo. Esto también a fin de ayudar a que el desarrollo del adolescente sea lo más normal posible. Entonces, aunque psicología nos puede ayudar a llevar esa parte, sí necesitamos el equipo en el cual constantemente estemos en comunicación todos. Psiquiatría nos va a apoyar en el caso de que tengamos alguna comorbilidad psiquiátrica, ansiedad, depresión, esquizofrenia en algún momento que podemos llegar a tener, trastornos de conducta disociativa, otro tipo de alteraciones o enfermedades que nos lleven de base a que el paciente tenga mayor predisposición tanto a tener el trastorno de conducta alimentaria como a tener una falta de apego al tratamiento. Como tal, a nivel farmacológico, se ha propuesto que se puede utilizar la fluoxetina, que se pueden utilizar antipsicóticos, pero siempre es importante mejor tener la evaluación, por eso personalizada y puntual de cada paciente, así como en la situación psicológica, que hay diferentes abordajes, hay diferentes tipos de terapias, sobre todo la terapia en la cual se ve a toda la familia. Estos son los principales, pero depende de cada individuo y depende de cada persona o cada caso que estemos realizando. El pronóstico, aún con todo eso, es una situación en la cual podemos llegar a tener recaídas. Al menos en la anorexia nerviosa, al menos el 31% de los pacientes pueden recaer en 2 años de iniciar tratamiento del diagnóstico, y de la bulimia nerviosa pueden llegar a tener una recaída de 21 a 55% de los pacientes en 19 meses. Es por eso lo importante de que los trastornos de conducta alimentaria los tratemos como un trastorno crónico, una enfermedad crónica, y que por más que este paciente tenga alzas bajas, tenemos que estar acompañando y tenemos que estar llevando ese apego con ellos, también para tener esa parte de que podamos tener la menor cantidad de recaídas. En parte del tratamiento, muchas veces lo que se promueve es de que al paciente no se le explique tanto el peso, no se pese tan seguido, no se mida tan seguido, pero muchas veces necesitamos hacerlo para que podamos llevar un control nutricional adecuado. Entonces aquí hay que tener esa parte puntual. Aun con todo, aquellas personas que tengan un trastorno así o que estén luchando con un trastorno de este tipo, o que algunos tengan en la historia personal, familiar o algo, este tipo de trastornos, que sepan que no están solos, lo están haciendo bien si están luchando contra eso, y que no importa qué tan difícil sea, no se vale rendirse ante esto. ¿Ok? Bueno, pues ante todo esto agradezco el espacio que me han abierto. Tuvimos unas situaciones acá, tuvimos que reagendar un poquito nuestra sesión académica. Les dejo los datos nuevamente de la asociación y los esperamos el próximo año con todas nuestras sesiones, todas nuestras participaciones, y el próximo año vamos a tener nuestro congreso mexicano para la salud de adolescentes y jóvenes. Entonces espérenlo en agosto, va a estar muy bueno, va a estar muy interesante.